¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, primeramente quiero que abran la Biblia en Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Cuando ya lo tengan, por favor, me dicen amén para saber. Hebreos 4, 12. Si alguien puede acompañar a nuestras hermanas allá para que prestarles Biblia, por favor. Hebreos 4, versículo 12. Muy bien, leemos juntos y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, aquí este versículo habla acerca de cómo el poder, la efectividad de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Bueno, este versículo dice que la Biblia penetra hasta lo profundo de nuestro ser, y dice la última parte: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, quiere decir que cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, no solamente conoce un poco más acerca de Dios, sino que se conoce a usted mismo. Leer la Biblia es un proceso de autoconocimiento. Cuando yo leo las Escrituras, puedo darme cuenta de quién soy y discierno mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Muchas de las cosas que pensamos, muchas de las cosas que hacemos cotidianamente, no tenemos control de ello. ¿Sabía eso? Dicen los expertos que solamente tenemos conciencia como de 3 segundos. Y después de eso, muchas de las cosas que nosotros decidimos, las decidimos en automático. Entonces, cuando hablamos de leer la Biblia, estamos diciendo de aprender a conocernos un poquito más a nosotros mismos. Entonces, es imposible conocer a Dios sin leer la Biblia. No hay tal cosa como de: es que yo no leo mucho la Biblia, pero amo a Dios. No, naranjas. Eso no funciona así. Usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la Biblia, porque la Biblia es este libro en el cual Dios se revela a sí mismo. Y ahora, esto es muchísimo más grande, porque quiere decir, a veces no sabemos hacia dónde ir, qué decisión tomar, cómo comportarnos, qué hacer nosotros. Y cuando yo leo la Biblia, no solamente puedo conocer un poco más a Dios, sino que me puedo conocer más a mí mismo. Entonces, esta cosa de: estoy en un proceso de autoconocimiento, quiero tomar mejores decisiones, quiero conocerme un poquito más, tampoco se puede hacer sin leer la Biblia. Cuando yo me asomo a la Biblia, puedo ver quién soy yo realmente. Cuando yo me asomo a la Biblia, puedo ver cómo es Dios realmente. Cuando me asomo a la Biblia, puedo ver cuál es el propósito de Dios, pero también puedo entender para qué estoy yo aquí en esta tierra. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos diciendo que para estudiar la Biblia, para poder leerla mejor, tengo que reconocer que este es el libro a través del cual me conozco más a mí y conozco más a Dios. Esa es la importancia de leer la Biblia. Leer la Biblia no es solamente para tener un montón de datos en la cabeza. Leer la Biblia no la leemos para ganarle un debate a nuestros familiares en cuestiones religiosas, que son de nuestra denominación o son de otra denominación religiosa. Para eso no leemos la Biblia. La Biblia tampoco la leemos para ganar puntos en el cielo. Y el que lee más la Biblia tiene más puntos delante de Dios y dice: órale, mijito, tú ya juntaste 1000 puntos, véngase para acá. Ya puede venir a descansar al cielo. Yo ya lo logré. No. La Biblia es un viaje de autoconocimiento y de conocimiento de Dios. En segundo lugar, vamos ahí mismo en Hebreos, pero ahora el capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Vamos a buscar Hebreos 5, 14. Amén. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segundo punto, un gran estudio de la Biblia es habitual. Dice que la madurez es para los que por el uso tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal. Leer la Biblia es un hábito. Leer la Biblia es un ejercicio. Y le tengo malas noticias. Hay una frase que dice que nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. Si tú en tu vida no estás acostumbrado a tener buenos hábitos, esa es la razón por la cual te cuesta leer la Biblia. De manera
habitual. Si tú no tienes hábitos establecidos, horarios, disciplina dentro de tu vida, va a ser muy difícil que tú puedas empezar a decir, voy a leer la Biblia. ¿Por qué? Dicen los expertos que aproximadamente un 45% de todas las cosas que usted hace en todo el día, escuche bien esto, 45% de todas las actividades que usted hace en todo el día son hábitos. Eso quiere decir que la mitad de las decisiones de su vida ya están tomadas de antemano sin que usted participe en la decisión. ¿Cómo? Si usted tiene ciertos hábitos, el ser humano es un hombre, es un ser, hombre o mujer, de hábitos. Entonces muchas de las decisiones y de las acciones que nosotros hacemos están tomadas de antemano porque nosotros estamos habituados, acostumbrados a hacer eso. Y usted se puede dar cuenta, cuando en el templo quitamos algo que es habitual, la reacción luego es que todo mundo salta, ¿no? ¡Ey! ¿Por qué no se están moviendo eso? ¿Por qué están cambiando aquello? Porque los seres humanos somos seres de hábitos. Entonces, si usted en su vida diaria tiene malos hábitos, la mitad de sus decisiones, la mitad de sus acciones, la mitad de las cosas que usted hace en el día van a ser tomadas como una decisión habitual. Ya las tomó usted de antemano. Usted no puede intentar algo nuevo porque usted no está acostumbrado. Usted no puede tener un horario fijo porque usted no está acostumbrado. Usted no puede hacer algo por su propio cuerpo o por su propia mente porque usted simple y sencillamente no está acostumbrado. Entonces, cuando usted dice, ¿por qué me cuesta tanto trabajo leer la Biblia? Mire, primero tiene que revisar toda su vida. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿A qué hora usted se despierta? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted acostumbra? ¿Qué tanto se procura usted mismo? ¿Qué hace por su cuerpo? ¿Qué hace por su casa? ¿Qué hace por su salud? ¿Qué hace por su intelectualidad? ¿Qué hace por su propia persona? Y cuando usted hace una revisión de esas cosas, entonces puede empezar a mejorar hábitos, hasta en la alimentación, ¿cierto? Si no tenemos hábitos de a qué hora vamos a comer, comemos a la hora que podamos, si podemos. A veces que no desayunamos, a veces que no comemos, no tenemos un horario fijo para desayunar, para comer, para cenar y nos malpasamos. Y entonces nos preguntan en la casa, ¿ya comiste, ya desayunaste? Sí, por ahí ya me eché una quesadilla. ¿Y a qué hora? Ahorita me eché una quesadilla y ya con eso ya me llené de todo el día. No, señor. La alimentación tiene que ser a ciertas horas y tiene usted que estar acostumbrado a comer ciertas cosas para que sea de beneficio a su cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, lo que estoy diciendo, con la cuestión de leer la Biblia? El estudio de la Biblia es un hábito. Si usted quiere empezar a leer la Biblia, no va a empezar leyendo la Biblia. Usted va a empezar revisando todos los hábitos que usted hace en el día. ¿Para qué? Para que cuando usted reacomode sus tiempos y sus horarios, pueda usted dedicarle un tiempo específico. Ya reacomodé todo mi calendario del día, toda mi agenda del día, todo mi horario del día, y a esta hora puedo leer la Biblia. Le destino específicamente un tiempo, y eso quiere decir que le va a costar a usted trabajo, le va a costar a usted cierto esfuerzo poder generar un hábito. Dicen los expertos que para poder generar un hábito necesitamos hacer algo por lo menos 21 días seguidos. Y yo les he dicho, yo soy bastante necio, yo con 21 días seguidos no puedo, necesito hacerlo el triple, necesito hacerlo 63 días seguidos para generarme el hábito. Cualquier hábito, levantarse más temprano, desayunar de cierta manera, hacer cierto ejercicio, necesita usted hacerlo diariamente durante toda esa temporada de días seguidos. Reacomode sus horarios para que usted pueda dedicarle un tiempo a poder estar con Dios leyendo la Biblia diario. ¿Es imposible? No, pero requiere de que usted reacomode toda su vida. Y cuando vamos a la Biblia y vemos a los grandes hombres de Dios y nos preguntamos, ¿por qué estos hombres de Dios eran tan efectivos? ¿Por qué estas personas eran tan buenas para estar con el Señor? Bueno, usted puede ver el caso, por ejemplo, de David. David no era una perita en dulce, ¿verdad? Ese hombre adulteró, ese hombre asesinó, ese hombre mintió, pero cada vez que hacía algo, regresaba con el Señor. Para David, alabar a Dios y estar en armonía con Dios era un hábito. Ahora, no nos vayamos al ejemplo malo, vayámonos al ejemplo bueno.
Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo fue tan efectivo en su predicación? En algún momento el apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos, el mejor alumno del fariseo Gamaliel. Eso quiere decir que desde antes de que él conociera al Señor Jesucristo, él le dedicaba su vida a estudiar la palabra de Dios. Por eso cuando Dios lo llama al ministerio, Jesucristo se le aparece y le transforma la vida, Pablo es un hombre que está habituado a poder leer las Escrituras. Y por eso este hombre tuvo un ministerio tan efectivo y tan fuerte, porque eso era ya algo que pertenecía a su manera de vivir. Entonces, si nos cuesta leer la Biblia de manera constante, por ahí hay un consejo que dicen, un lugar por donde tú pases mucho, ahí vas a dejar la Biblia abierta. El lugar por donde sea que tú pases mucho. Y cuando tú pases mucho por ese lugar, por lo menos al día vas a leer un versículo. Porque pasas mucho por ese lugar y de repente te le vas a quedar viendo la Biblia así. Y lees un versículo. Los hábitos se construyen de poquito en poquito. Hay personas que quieren llegar al gimnasio y quieren alzar la barra gigantesca, ¿verdad? La más pesada. ¿Y qué es lo que les pasa después del primer día de gimnasio? Se despanzurran todos, no pueden. Y ya no vuelven a ir. Y sienten ese primer día, esos primeros 2 días, yo ya hice todo el ejercicio del mundo. Pero así no es. Escuchaba a un motivador que hablaba de estas situaciones de que cómo llega al gimnasio y quiere agarrar la barra de 15 kilos. Y entonces el entrenador le empezó a quitar peso hasta que lo dejó solo con la barra. Y le dijo, me vas a hacer 8 repeticiones de eso, 8 series de 8 repeticiones. Y él se insultó y dijo, ¿cómo vas a querer si la barra nada más? Hasta la chava que está allá está alzando 5 kilos y yo estoy haciendo esto nada más con la barra. Dale, la primera serie, la segunda serie, la tercera serie empezó a sentir así como que le temblaban las manos, la cuarta ya empezó a sentir el dolorcito, la quinta, la sexta, la séptima ya no podía y tenía todo el gimnasio ahí gritándole, vamos, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y él se moría de la vergüenza, porque decía, aquí estoy haciendo el ridículo, nada más cargando este palito y todo el mundo me está mirando. Y la octava ya era de esas que alzaba así y él decía una, y le decía el entrenador, no la alzaste bien, una, y hasta que lo logró hacer las 8 alzamientos en la octava repetición. Y le dice, mira, con eso te quiero decir que los hábitos se construyen de a poco. Y que tú no puedes venir a pensar que puedes estar por encima de los que llevan muchísimo tiempo ya practicándolo. ¿Quieres leer la Biblia? No empieces leyendo un libro entero, no empieces leyendo un capítulo entero. Empieza leyendo un versículo diario. Y ponlo en un lugar en donde pueda ser una motivación para ti pasar por ese lugar y verlo. ¿Te ves diario al espejo? Pon la Biblia ahí cerca del espejo. ¿Pasas siempre mucho tiempo en la cocina? Pon la Biblia en la cocina, todo el tiempo abierta. No como un amuleto de buena suerte. Voy a poner aquí la cocina, la Biblia abierta en la cocina porque mi mujer cocina bien feo. Entonces ahí que Diosito la ampare porque que le caiga ahí por... Ay, Dios, líbranos, ¿no? Como decía una persona, ¿usted ora por los alimentos? Dice, no, mi mujer sí sabe cocinar, ¿no? No necesito orar por los alimentos. No abrimos la Biblia por superstición. La abrimos ahí para que sea visible para usted y pueda leer por lo menos un versículo diario. Entonces, lo siguiente, vamos a buscar otro versículo, por favor. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Punto número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. La Biblia se tiene que saber leer, no basta solamente con leer la Biblia, sino que tenemos que ir un poquito más allá. Hay una persona que hablaba en este tipo de reflexión y decía, mira, lo importante son los ingredientes. Cuando tú le preguntas a un chef por qué cocina tan bien o qué es lo que hace diferente su manera de cocinar a la de otros cocineros, a la de otros chefs, lo que te va a decir la gran mayoría es que la magia está en los ingredientes. En cuanto sean más raros, más buenos, de mejor calidad los ingredientes, el plato va a ser muchísimo mejor.
Pero cuando tú utilizas ingredientes que están echados a perder, que ya están pasados, que no son tan buenos, la comida, por muy buen cocinero que seas, no va a saber buena. Entonces, un hombre, decía un escritor, es tan bueno como lo son sus herramientas. Nosotros como cristianos tenemos herramientas para poder leer la Biblia. No basta solamente con leer la Biblia. Lo primero que tenemos que encontrar, hermanos, la primera herramienta que nosotros tenemos es una buena traducción de la Biblia. ¿Qué le quiero decir con esto? Aquí en la congregación leemos, ¿qué traducción de la Biblia leemos? Reina Valera, ¿cuál? 1960, porque hay Reina Valera 1909, Reina Valera 1995, Reina Valera 2000, Reina Valera 2015, Reina Valera contemporánea, Reina Valera antigua, Reina Valera 1500 y tanto, que a algunos que les gusta leer más antiguo el español. En esta congregación utilizamos Reina Valera 1960, pero ¿qué cree? Hay palabras que a usted en la Reina Valera 1960 no le entiende. Es difícil de leer porque es un español antiguo. Es un español que ya no utilizamos el día de hoy. Entonces de repente llega a algunos pasajes en donde dice visteis, isteis, disteis, visteis, y se revuelve. Por ejemplo, he visto algunos hermanos que piensan que vosotros es igual que nosotros. Y eso no es cierto. Vosotros es ustedes, ¿no? Entonces hay cosas en la Reina Valera 1960 que no se le entienden. ¿Qué necesitamos hacer? Buscarnos una traducción de la Biblia que nos acomode para poder leer. Necesitamos una traducción de la Biblia que nos acomode para poder leer. Pero pastor, yo no tengo tanto dinero para poderme comprar traducciones de la Biblia. Perfectísimo. Hoy en día la tecnología nos ayuda. Con cualquier teléfono celular hay aplicaciones en donde usted puede leer gratuitamente todas las traducciones en español habidas y por haber. Busque, invierta tiempo en ver qué traducción me parece más fácil para leer. Y aquí en la congregación vamos a leer la 1960, porque los cristianos tenemos alguna serie de fijación con esa traducción y pensamos que no hay otra traducción posible. Pero bueno, eso lo leeremos aquí en la congregación. Pero para su vida diaria, busque una traducción que le acomode. Es que a mí me acomoda la 1960, no es cierto. Yo le voy a hacer preguntas de la 1960 de ciertas palabras que hay allí, a ver si es cierto que usted sabe todos los significados de las palabras. Para leer la 1960 necesitamos a veces hasta diccionario para saber qué es lo que significan algunos versículos. Por ahí hay un salmo que alguna vez en el curso de cómo llegó la Biblia a tus manos estudiamos, que decía, me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos, dice el salmo. ¿Qué significa eso? Les pregunté a la clase. Sabrá Dios. O sea, es palabra de Dios, es misterio, yo no sé qué signifique. ¿Qué significa eso de me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos? En cambio hay otras traducciones que en ese mismo versículo dicen, Dios me dio las mejores tierras. Ah, ya le entendí a lo que quiere decir. Busque una traducción que le acomode para que usted pueda leer. Y bueno, además de eso hay comentarios, hay diccionarios, hay explicaciones, hay estudios, hay mapas, hay concordancias, hay muchas herramientas con las que ustedes le pueden sacar mucho mejor provecho a su Biblia. Pero dejémonos en la traducción, quédese con la primera herramienta que puede tener para entender mejor la Biblia. Porque a veces como esta traducción es difícil y está escrita en un español antiguo, la gente se desanima de leer la Biblia. No le entiendo, se me hace tedioso, se me hace aburrido. Cuando lo ven en otra traducción, dicen, ay, como que ya le estoy agarrando a la Biblia más, como que ya ni necesito los estudios. Porque a veces decimos, leo la Biblia y no le entiendo qué es lo que dice. Pero si la leo en un español, en un lenguaje más moderno, más fácil, hasta me animo de querer leerla diferente. ¿Qué puede usted hacer en este sentido? Bueno, usted puede escribir uno de sus versículos favoritos, búsquese 5 traducciones diferentes y escríbalos en una hoja. Y en esa hoja escriba el mismo versículo en las 5 traducciones diferentes y escríbale en la parte de atrás, ¿qué diferencias hay? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué le entiendo en esta versión? ¿Qué le entiendo en esta otra versión? Esa es una manera en la que usted puede aprovechar las herramientas, los ingredientes para estudiar de mejor forma. Punto número 4, Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18.
¿Qué dice? Salmo 145, versículo 18. Amén. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Leer la Biblia significa que usted al mismo tiempo va a orar. No se puede leer la Biblia sin orar, ni se puede orar sin leer la Biblia. Es que hoy tuve mi tiempo de oración. ¿Y qué pasaje leyó, hermano? No leí, nada más oré. Usted no platicó con Dios, usted nada más lo usó de basurero espiritual, porque fue con Dios y le descargó toda la sarta de cosas que traía usted en su corazón, y después de eso dijo, sale, ahí nos vemos, y se fue. Cuando usted ora, debe de abrir la Biblia para saber qué es lo que Dios le habla a su corazón. Y de la misma manera, si usted va a leer la Biblia, es porque va usted a orar. Aquí encontraba un ejemplo muy hermoso de la importancia de la oración para nuestra vida de lectura. Hablaba acerca de cómo se marina la carne. ¿Usted sabe cómo se marina la carne? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la carne agarre sabor cuando la marina? Con unos minutitos que ya marinó la carne, ¿ya agarró el sabor del marinado? ¿Sí? ¿Con unos minutitos? No es cuestión de... Sí, sé que hay distintos tipos de carne, pero no depende de la carne. ¿Por qué? Porque el marinado lo que hace con la proteína es que la rompe. Cualquier salsa, cualquier ácido de marinación rompe la carne, y entonces rompe la superficie y penetra a lo profundo de la proteína y de la carne. Por eso cuando usted marina algo, las partes de adentro de la carne toman ese sabor, porque el marinado rompe la carne para poder entrar hasta lo más profundo e impregnar del sabor del marinado esa carne. Los tacos al pastor, ¿no? El trompo gigantesco. Lo marinan, tienen que dejar que pase un rato ahí marinado para que se rompa la capa superficial de la carne, y entonces el marinado entra y le da sabor a esa carne. Cuando una carne no está bien marinada es porque la dejaron nada más unos minutitos y ya después la sirvieron y la carne no sabe igual. Bueno, la oración es el marinado de los cristianos. Cuando usted ora, la oración rompe su carne y permite que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de usted. Si usted no ora cuando usted va a leer la Biblia, por eso a veces no entendemos o no descubrimos lo que Dios quiere hablar para con nosotros. Entonces, si usted dedica un pequeño momentito para orar y le dice a Dios en ese momento, Señor, ábreme a tu palabra, Señor, quita de mi carne todo lo que tengas que quitar, rompe la superficie de mi carne y enséñame, lléname, imprégname del sabor de tu palabra. Mira, hermano, ese versículo, esos dos versículos, ese pequeño fragmento de la Biblia que usted lea, lo va a entender de mejor manera. Y entre más se expone usted al tiempo de oración, cuando usted abra la palabra para poder leerla, va a entender mucho más, porque va a estar usted más marinado, va a estar usted más roto, más abierto a lo que Dios quiere darle para su entendimiento. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a poder escuchar la palabra de Dios, tenemos que orar. Inicie orando, pídale en esa oración a Dios, Señor, voy a leer en este momento, muéstrame lo que me quieres mostrar. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea que muchas veces nos contamina, que muchas veces nos impide disfrutar de la palabra de Dios, que cuando Dios nos habla es porque ocurre una cosa milagrosa o maravillosa. La mayoría de nosotros esperamos que Dios nos hable como le habló a Moisés, en una zarza ardiendo, milagrosamente. Se encontró Moisés algo así que lo sorprendió. Y entonces cuando nosotros decimos, Dios a mí no me habla, a lo mejor es porque estamos esperando oír una voz, que se abran los cielos, que baje la rosa de Guadalupe y nos sople en el rostro un airecito, o que pase algo maravilloso, ¿no? Para decir, Dios me habló. Pero lo cierto es que Dios nos pide que nosotros nos acerquemos, le pidamos a Él que nos hable, y que tengamos la seguridad de que cuando yo abro la Biblia,
Dios me está hablando. Entonces, cada vez que yo abro la Biblia, tengo que tener la seguridad de que Dios me está hablando. No le entendí, ¿qué es lo que quiere decirme? Bueno, cuando tú leas la Biblia hay un ejercicio muy sencillo. Al final de tu lectura de la Biblia, oraste, leíste la Biblia, al final de la lectura de la Biblia en una hojita responde, ¿qué es lo que Dios me está hablando a mi corazón? Y te vas a quedar unos minutitos allí. No, pues ahora era la historia de Sansón. ¿Qué me querrá decir el Señor? ¿Que yo también soy Sansoncito? ¿O qué me querrá decir el Señor? Pero me quedo reflexionando un momento más para saber qué es lo que Dios me está hablando. Es decir, la Biblia no se lee nada más como cualquier otro libro en el cual ya leí la historia, le entendí esto, sí, ya, pum, lo cierro. La Biblia se lee en este proceso. Me acerco a Dios, le pido que me hable, leo el texto y me pregunto, ¿qué me está diciendo Dios directamente a mí? No, es que este capítulo no tiene nada que ver conmigo. No, mentira. Dios te está diciendo algo. Entonces, cada vez que tú leas la Biblia, al final siempre responde en una hojita, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Y por qué en una hojita? Porque si tú lo dejas así sin anotar, se te va a olvidar, se te va a ir y no lo vas a reflexionar. Sí, ahorita lo reflexiono en el camino, no es cierto. Reflexiónalo en ese momento y responde, ¿qué es lo que Dios está hablando a mi corazón? Punto número 5. Vamos a leer, por favor, Santiago 1, 22 al 25. Santiago 1, versículos 22 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice esta porción de Santiago que cuando no practicamos lo que leemos, lo que oímos de la palabra de Dios, nos parecemos a una persona que se mira en el espejo y después de que se mira en el espejo se le olvida cómo era ella misma. La persona que lee la palabra de Dios tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Y este es el punto número 5. El estudio bíblico requiere que yo esté dispuesto a ser transformado. Cuando vengo delante de la palabra de Dios, cuando vengo a leer la palabra de Dios o cuando vengo a oír la palabra de Dios, en muchas de las ocasiones decimos, hoy como que la lectura no me quedó mucho, hoy como que el sermón estuvo medio chafón, hoy como que no le echó ganas el pastor, la pastora, como que no le echó muchas ganas. Cuando yo vengo a oír la palabra de Dios, tengo que ponerme en un estado vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Tengo que venir sabiendo que Dios quiere cambiarme porque tengo alguna debilidad y que Dios quiere transformar mi vida para que yo pueda poner por obra su palabra. Entonces, es cierto que nosotros como pastores, como predicadores, tenemos que poner el 100% en hacer esta labor que es la que nos toca, pero usted como oidor, usted como lector, también tiene que poner su 100%. Esto no es de que yo pongo 50 y usted pone 50, los dos seríamos unos mediocres. Yo pongo el 100, usted pone el 100. Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted pone el 100. Tiene que saber que todo lo que usted lea en la palabra de Dios lo tiene que transformar. De que no solamente entonces será como preguntarse en el punto anterior, ¿qué me está diciendo Dios? Sino qué área de mi vida Dios quiere transformar por medio de esta meditación. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, nos convertimos realmente en practicantes de la palabra de Dios. Y repasamos lo que acabamos de decir. Es importante leer la Biblia porque cuando yo leo la Biblia conozco más de Dios y me conozco más a mí. Tengo que convertir el estudio de la palabra en un hábito y para eso necesito recolectar y cambiar todos mis hábitos. Tengo que aprender a usar herramientas para poder estudiar la Biblia. No solamente abro la Biblia y ya.
busco la traducción que mejor me quede, incluso herramientas que me expliquen más lo que yo estoy leyendo. Además, punto número 4, cuando yo me acerco a leer la palabra de Dios, tengo que acompañarlo con oración. Necesito orar para que el Señor abra mi entendimiento, abra mi vida y esa palabra pueda entrar. Y finalmente, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, tengo que permitir que ésta me transforme. Entonces, cuando respondemos a esta pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia? Estos son los primeros 5 pasos que podemos responder para decir cómo estudiar la Biblia y cómo mejorar el hecho de que el día de hoy a lo mejor yo no soy un lector asiduo de la palabra de Dios. Tengo que incorporar estas cosas a mi vida. Hay muchas más técnicas, hay muchos más puntos que podemos decir al respecto de cómo estudiar la Biblia, pero si no aplicamos estos 5 que son básicos, vamos a pasar la vida siendo cristianos que no leen la Biblia. ¿Cuál es el peligro de eso? Es que eso es muy religioso. El peligro de no leer la Biblia diariamente es que Dios no te habla diariamente a tu vida. Y Dios, desde el principio de la creación, ha querido tener una relación directa con nosotros. Y cuando tú no oyes diario a Dios, la relación se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va alejando, hasta que Dios resulta ser un desconocido para nosotros. En su vida diaria, en su familia, haga eso mismo que hacemos con Dios. No le hable a su esposa, no le hable a sus hijos, 1 día, 2 días, 3 días, no los oiga. Y cuando menos se dé usted cuenta, ya pasó una semana, ya pasó un mes, ya pasó un bimestre, ya pasó un trimestre, un semestre, un año, y su esposa, sus hijos, sus familiares son unos completos desconocidos. Yo no sé si ha tenido alguna vez un amigo, de esos amigos que fueron muy unidos en algún momento y de repente por alguna situación dejaron de verse, dejaron de frecuentarse, dejaron de tener tema en común. Porque hay amigos que aunque no los hayas visto mucho tiempo, todavía tienes tema en común. Pero hay amigos que pierdes la temática en común, la charla, y cuando se ven, hasta es un momento incómodo, así de qué hablamos, ya no tenemos nada en común, ya no podemos comunicarnos. Eso es lo que hacemos con Dios. Cuando nosotros no aprendemos a leer diariamente y a estudiar diariamente nuestra Biblia. El Señor nos está llamando a que reactivemos nuestra comunicación con Él. ¿Imposible? No es. Depende de que nosotros pongamos manos a la obra. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dios de misericordia, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida y tú quieres transformar nuestro corazón, Señor. Hoy quieres llamarnos, Señor, para que aprendamos a utilizar este maravilloso recurso que tú nos has dado, tu palabra, Señor, la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder escudriñarla, ayúdanos a poder estudiarla, ayúdanos, Señor, a poder habituarnos a ella, Señor, y que no sea desconocida para nosotros, sino que en todo tiempo y en todo lugar, Señor, aprendamos a meditar en las palabras, Señor, que tú nos das. Permite que realmente amemos, Señor, con pasión el poder comunicarnos contigo por medio de la lectura de tu palabra, Señor, y que no sea una cosa ajena u ocasional, Señor, sino que sea realmente nuestro alimento diario. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.